Primera de Juan 3, entonces, del 1 al 10. Quiero hacer la lectura con el énfasis que me gustaría darle. Dice así la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú nos permites leer tu palabra, estudiarla, predicarla y que ella pueda ser transformadora para tu iglesia. Bendícenos, Señor, en este tiempo en el que vamos a escuchar tu palabra para bendición de nuestro corazón, de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay gente que muere viviendo y hay otra gente que vive muriendo. Hay gente que es tan llena de vida que cuando la muerte llega, uno no cree que realmente podría haber pasado eso. ¿Ya se ha dado cuenta de eso? Gente llena de vida, que le pasa algo y dice, pero ¿cómo puede ser? No es posible que se haya muerto. No es posible, ¿cómo pasó aquello? Pero hay otro tipo de personas que están tan llenas de muerte que a uno le cuesta encontrar vida en ellas. De hecho, cuando la muerte llega no nos sorprende. Lo lamentamos, pero con demasiada aceptación. Hay gente que muere viviendo y hay otra que vive muriendo. Para mí la integridad es estar lleno de vida. Quiero planteárselos de esta manera. La integridad es estar lleno de vida, porque cuando no actúo correctamente, cuando no respondo íntegramente a las circunstancias de la vida, es porque la oscuridad y un espíritu de muerte me ha acercado y me lleva de la mano a la desesperanza, me lleva de la mano hacia la insatisfacción, hacia la desolación, hacia la culpa, hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Para mí la integridad es estar lleno de vida porque puedo regalar esperanza viva, porque puedo regalar amor genuino, porque puedo regalar alegría sincera, porque puedo regalar libertad generosa. Ser íntegros nos permite ser libres, o ser libres en Cristo nos permite ser íntegros. Ser íntegros es vivir en la luz, sin temor a mostrar caretas o personajes. Ser íntegro es vivir sin esclavitudes egoístas. Ser íntegro es reconocer que no lo puedo todo. ¡Qué bendición! ¡Qué liberador eso! Ser íntegro es percibir la vida de manera distinta. Ser íntegro es reconocer quiénes realmente somos. ¡Qué bendición eso! Ser íntegros es corresponder con justicia lo que se me ha entregado. El apóstol Juan procuraba la integridad de cada una de las personas que eran parte de su iglesia. Y la verdad que eso es también un anhelo de mi corazón, que nosotros seamos personas íntegras. Basta de estar ocultando cosas, que podamos ser personas transparentes, llenas de la luz de Cristo, para que podamos ser de bendición para otros. Y como lo hace Juan, lo hace rayando la cancha de lo teológico, pero también al hacerlo raya la cancha de lo moral. Por eso hoy, cuando se trata de integridad, todo se centra en la figura de Jesús. Hoy vamos a hablar cuando se trata de integridad. La primera cosa que tenemos en el texto es que cuando se trata de integridad debemos percibirlo mejor. Versículo 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La canción está en mi cabeza. Bueno, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Después, más adelante, versículo 2 dice: ahora somos hijos de Dios, pero no se nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero un día sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Vamos a ver cómo explicamos esta parte. Qué preciosa orden nos da Juan aquí. Es una hermosa orden. Cuando yo me topé al principio de esta semana con esta orden, dice: ¡qué linda orden! Vean,
Fíjense, dice, dense cuenta, paren un momento para observar las manifestaciones del amor del Padre en su vida. Nosotros en medio del trajín, en medio de lo que se viene marzo, en medio de las 1000 cosas que tenemos para hacer, es muy interesante cómo la orden del apóstol Juan trae a nuestra vida cierto descanso y cierta expectativa y cierta esperanza. Dice, paren por un momento y observen el amor maravilloso de Dios Padre con ustedes. Nosotros necesitamos percibir más. Hay momentos en nuestra vida que debemos parar un momento para admirarnos del maravilloso amor de nuestro buen Padre. Es interesante que Juan no nos dice que el Padre nos ama. Lo que Juan está diciendo es que el Padre nos ha dado su gran amor. Está describiendo la acción poderosa, está describiendo el alcance profundo del amor de Dios en nuestras vidas. Es muy interesante porque esto es para nosotros. Y yo quiero que hoy, una vez más, como ya lo vengo haciendo los últimos domingos, superemos algo. ¿Le parece? No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y lo reconocen a Él como Dios. Ellos son llamados hijos de Dios. Superemos eso, de que todos somos hijos de Dios, de que todos pueden orar el Padre Nuestro. No, es muy patudo orar el Padre Nuestro cuando tú no eres hijo de Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces hay que reconocer a Jesucristo para poder ser llamado hijo de Dios. Lo que me llamó la atención aquí es, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Juan me dice que el mundo, los que no conocen a Cristo, no perciben claramente este amor. Y por lo tanto es hostil a lo desconocido, por lo tanto es hostil con lo que no conoce, que es el mensaje transformador de Jesús. Un mensaje que nos transforma, miren qué interesante, hacia un futuro claro. Porque claro, el Señor nos transforma a nosotros, pero ¿para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Y de alguna manera yo estaba pensando, ¿cómo explico esto? El Señor nos transforma hacia un futuro claro, porque dice que seremos como Él. Cuando les pregunte a mis hijas alguna vez, cuando usted le pregunte a mis hijas alguna vez, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? Ellas las dos les van a dar alternativas y son dentista, científica o experta en manualidades. Yo digo, ¿a quién se parece dentista, científica y experta en manualidades? ¿Por qué no dijo profesor, pastor o teólogo? Dijo dentista, científica o experta en manualidades. Porque quieren ser, ¿como quién? Como la mamá, ¿ya? Entonces quiero plantearles esta idea. Ellas, mis hijas, se proyectan según lo que conocen. Ellas se proyectan según lo que aman. No me aman mucho parece, pero ellas se proyectan porque dice, yo ya sé lo que conozco. Yo sé a quién conozco. Yo sé a quién admiro, yo sé a quién amo, por lo tanto yo ahora sé lo que yo quiero. ¿Se entiende la idea? Quiero plantearles esto, lo que ahora yo soy en Jesús llegará a ser una realidad plena en el futuro. El tema es, yo quiero ser como Él. Porque es lo que yo conozco, es lo que yo admiro y es lo que yo amo. Yo quiero ser como Él. Y dice que en esta identidad que nosotros vamos armando en nuestra vida hay un futuro claro. Dice que seremos como Él. Entonces nuestra identidad en el futuro debe ser percibida y proyectada en torno a la figura de Jesús. Por eso los primeros sermones rayaban la cancha en lo teológico. ¿Quién es Jesús finalmente para nosotros? ¿Quién es Jesús finalmente para ti? Lo que somos entonces ahora en Jesús llegará a ser una realidad plena y segura en el futuro, porque seremos como Él es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el futuro? Hemos recibido la promesa de una completa restauración y podemos ahora vivir en la esperanza de que Dios cumplirá efectivamente su promesa en nuestras vidas. Y esta esperanza la podemos ver en que cada día
de nuestra vida, cada día de nuestra existencia, Dios va cumpliendo su promesa de que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Qué te ha pasado esta semana? ¿De algo bueno o algo malo? ¿Qué difícil te ha pasado esta semana? Tienes que relacionarlo con lo que Dios está haciendo en tu vida para ser transformado a la imagen de Jesús. ¿Quieres eso? Entonces, ¿por qué nos gastamos la vida pidiéndole al Señor que simplemente solucione nuestros problemas como un fin que nos dará felicidad? La única cosa que nos va a dar felicidad a nosotros es que seamos conformados y transformados cada vez más a lo que yo deseo, a lo que yo amo, a lo que yo conozco, que es Jesús. Por eso debemos percibirlo mejor. Tenemos que parar un momento y decir, ¿qué es lo que yo percibo de Jesús? ¿Qué área de su carácter hoy yo quiero tener? Es maravilloso cuando mis hijas tienen esa mirada de admiración con su mamá. Cuando ella algo está haciendo y la miran y dicen, mamá, yo quiero aprender eso que tú estás haciendo. Nunca vienen a mí a decirme nada, pero a la mamá van y le dicen, yo quiero aprender eso que tú estás haciendo. Y ahí están, Esther ama el crochet y ama los hilos y ama las manualidades y ama todas esas cosas que se gastan mucho dinero para que ella tenga, pero no importa. Pero le gustan esas cosas. Y ahora mis hijas también quieren eso y tienen su bolsito con sus manualidades, con sus tejidos, porque quieren, porque aman, reconocen, porque quieren ser, admiran a su mamá y quieren ser como ella y quieren aspectos de su vida en ellas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos ser una mejor de su carácter. Nosotros no, yo quiero ser una mejor versión de Jesús. Que áreas de su carácter comiencen a ser parte de mi vida y la única forma es percibirlo mejor. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pensando en el futuro, entonces, cuanto más contemplemos, cuanto más percibamos, cuanto mejor lo percibamos, tanto más nos daremos cuenta de quiénes somos nosotros y quién es Jesús. Qué lindo eso, ¿no? Cuanto más lo percibamos a Él, más entenderemos quiénes somos nosotros y quién es Jesús. Por lo tanto, ahí cuando se trata de nuestra integridad, buscaremos limpiarnos del pecado y nos esforzaremos constantemente en la santidad necesaria para nuestra vida. Primera cosa. Segunda cosa, debemos no solamente percibirlo, sino que tenemos que reconocerlo mejor. Miren lo que dice el versículo 4 en adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no sigue pecando o no peca. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Lo pongo en gerundio porque en el original es un gerundio, es un participio. ¿Qué lucha nosotros sostenemos con el pecado, cierto? ¿Qué cosa eso? No sé usted, pero obviamente los que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros lidiamos y luchamos todos los días con el pecado. Pero ¿por qué otra vez hago lo que no quiero hacer? ¿No le pasa eso? Romanos 7, ¿cierto? Romanos 7. Justo lo que yo quiero hacer, eso no. Y justo lo que no quiero hacer, eso hago. Una lucha constante del pecado. Nosotros buscamos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Amén? Buscamos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Gracias, María Fernanda, por ese apoyo incondicional tuyo. Te sigo predicando a ti. Pero sabemos que nuestras obras están manchadas por el pecado. Y aunque ya sabemos que el pecado no nos controla, o que no debería controlarnos, igual dependemos de Cristo para esto. Y por eso nosotros necesitamos reconocerlo más. Que no es lo que tú hagas o lo que dejes de hacer. No es esa conducta más perfeccionada. No es ese ánimo de obedecerle a Él. Hay algo que el Señor viene haciendo en nuestra vida que nos produce un carácter mejor, una integridad más evidente. Quiero planteárselos de mejor manera.
Es muy interesante cómo Juan aquí recuerda sus palabras. Recuerda sus palabras en su relato del Evangelio. Porque en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, Juan expresa las palabras de Juan el Bautista. No sé si usted se acuerda, es un texto conocidísimo, se lo voy a repetir. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo recuerdo, no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estaba hablando? Está hablando de Jesús. Entonces lo interesante que me presenta el texto es que nos pide reconocerlo como Juan el Bautista. Y nos pide a nosotros reconocerlo como Juan el Bautista. Como Juan el Bautista reconoció que alguien importante venía detrás de él, nosotros también debemos anunciar lo que hemos reconocido. Y lo que hemos reconocido es que Jesús vino a quitarme el pecado, vino a quitarme el poder y la fuerza del pecado en mi vida. Es muy interesante eso. Yo tengo que declararlo. Si algo quiere declarar, si algo quiere decretar, decrete eso. Jesús vino a quitarme la fuerza, el poder del pecado en mi vida, el control que el pecado tiene en mi vida. Es una declaración poderosa, es una declaración universal, es una declaración en la que no hay ley frente a eso. Quiero ser un poco más explícito todavía. Si nos ha quitado el poder que tenía el pecado sobre nosotros, deberíamos entonces oponernos al pecado con todas nuestras fuerzas y luchar por nuestra santidad. Con todas nuestras fuerzas. Si algo quiere reclamar usted hoy, si algo quiere reclamar de verdad, reclame santidad para su vida. Reclame obediencia para su vida. Reclame carácter íntegro para su vida. Mire cuánto lo necesitamos. En una sociedad como la que nosotros estamos, en una sociedad enferma, necesitamos gente con más carácter, gente más íntegra. Reclámelo. Si algo quiere reclamarle a la vida, reclame eso. Reclame más santidad. Y la única forma es con Jesús. Porque precisamente ese es uno de los rasgos más distintivos de ser un hijo de Dios. Ser libre del control del pecado. Ser libre del control que el pecado tiene de nuestra vida. Para esto debemos reconocer. ¿Qué es lo que debemos reconocer? ¿Qué nos quita el pecado? ¿Dónde y cómo? Reconocer la obra de Cristo de forma más clara y profunda. Cuando ocasionalmente caemos en pecado, ¿qué es lo que ya aprendimos? Que si confesamos nuestros pecados confiando en la obra de Cristo, Él perdona y nos purifica de toda maldad. Pero esos pecados, como ya les dije, deberían ser accidentes. Porque todo pecado planificado, premeditado, solo muestra la tibieza o la debilidad de la fuerza de Cristo en tu vida. Deberían ser accidentes. El texto dice: todo aquel que peca no le ha visto. Mire qué linda experiencia. El que sigue pecando, quiero decir, premeditadamente, insistentemente, constantemente, dice no le ha visto ni le ha conocido. Entonces quiero plantearle esto. Si el cristiano vive una vida de pecado, su reclamo de ser hijo de Dios carece de significado. Porque se trata de reconocerlo. El que no le ha visto en el sentido espiritual, es decir, el que no ha creído en Él, vive en pecado porque no le ha reconocido espiritualmente. Yo arriesgo demanda con lo que yo voy a decir. Pero en el mundo presbiteriano, a mí me complica algo. A mí me complica la liviandad, la relativización de ciertos problemas de carácter. Yo no tengo problema con la bebida alcohólica. No tengo problema con el baile, no tengo problema con ciertas cosas que nos caracterizarían como parte del mundo evangélico. Pero yo creo que no hay un reconocimiento de quiénes somos nosotros y dónde están nuestras debilidades. Entonces esta idea de que por algunas personas que piensan que porque somos presbiterianos tenemos derecho a tomar todo lo que queramos, creo que hay que darle una vuelta a eso.
Porque tienes que identificar cuál es tu problema de carácter. ¿Cuáles son tus debilidades? Si tú tienes una caída con el tema del alcohol, no tomes. Reclama santidad y reclama integridad y reclama rectitud para tu vida. Y no todos podemos manejarlo. Yo siempre digo que si yo no hubiera sido comprado con la sangre de Cristo, yo sería curado. Porque me gusta el mojito, me gusta la caipirinha, me gusta. Y no me contento con uno, es rico. Y uno se deja llevar, ¿por qué? Por lo dulcecito. ¿Es verdad o no? No sé, no pasa nada. Y yo sé, yo tengo que reclamar rectitud para mi vida en esos momentos. Me tomo un poquito porque el apóstol Pablo también lo dijo, para el estómago. Ahí le damos, y nada más. Por favor, y nada más. Tal vez tú puedes aguantar otro más, pero yo no aguanto otro más. Si hago otro más, ya siento... Entonces estoy perdiendo la capacidad de tener dominio propio. Es una cuestión práctica. Ojo, no es un tema de conducta. Es anhelar ser como Jesús. No es un tema de ser una mejor versión de Caleb. Es la posibilidad de ser un poco más como Jesús. Ese temple que él tenía, ese carácter que él tenía de saber cuándo avanzar y saber cuándo parar. Es genial tener esa integridad en la vida. Es maravilloso, es liberador. Es liberador. Entonces quiero invitarlo a usted a reconocer a Jesús. Nuestros pecados pueden ser quitados solamente por medio de la muerte expiatoria de Jesús. Entonces Cristo no solamente paga el castigo del pecado, sino que acepta al pecador, adoptándolo en su familia. Y si nos adopta como su familia, como hijo de Dios, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi hermano, a quien admiro. Yo quiero ser como Jesús, mi Dios y mi Salvador. Cuando se trata de integridad no basta parecer bueno. Está fácil eso. Está fácil parecer bueno, pues chicos. Está fácil. No es tan difícil en medio de una sociedad de corrupción y de personajes y de caretas. Está fácil parecer bueno. Es solo mírese alrededor. Miremos un poco alrededor. Está fácil. Hay gente muy bacán aquí, muy bacán. Gente muy buena aquí. Pero no se trata de eso. Debemos reconocer que solo por la obra de Cristo somos capaces de vivir en obediencia. Solo por la obra de Cristo. Entonces, la idea es portarse bien. No, la idea es acercarse a Cristo. Acercarse a Él, abrazarlo, conocerlo más. Porque yo quiero ese aspecto de su carácter que aprendí esta semana. Yo quiero ese aspecto de su personalidad que aprendí en mi devocional. Yo quiero ese aspecto de su personalidad, de su carácter, de su integridad que aprendí en mi grupo con vida. Yo quiero un aspecto completo de Jesús en mi vida. Porque es la única forma de vivir en integridad. Por último, debemos corresponderlo mejor. Miren lo que dice versículos 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Mire qué fácil para Juan. Como Él es justo. El que practica el pecado, el que sigue practicando el pecado, eso es lo que quiere decir el texto, es del diablo. Es fuerte la cuestión, es muy fuerte. Si tú sigues practicando insistentemente y constante durante años el mismo pecado, no eres de Cristo, eres del diablo, dice. Es muy... Ahora lo voy a decir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Qué maravilla, qué linda noticia esa! Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Cuando se trata de integridad, Juan nos pide que apliquemos la norma por medio de la cual podemos detectar el engaño. ¿Y cuál es esa norma? El criterio es muy simple. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La vida recta se origina en un corazón justo. Y la preocupación del Espíritu Santo está en la práctica constante, disimulada, minimizada y relativizada del pecado, que es por supuesto la misma preocupación de Jesús cuando Él decía: todo aquel que peca es esclavo del pecado. Quiero ser enfático, hermanos. La peor esclavitud es la que no nos permite ser libres para hacer lo bueno. Vivimos esclavos de nuestras lógicas egoístas y necesitamos de Jesús para ser libres de nosotros mismos. El problema no es dejar de pecar definitivamente, como si lo pudiéramos lograr, como si pudiéramos solucionar con esa intención. El problema es que continuamos practicando el mismo pecado como si nada importante pasara. Hermanos, continuamos tocando la misma tecla, seguimos abriendo la misma puerta, y eso es preocupante porque el Espíritu Santo vive en nosotros y reclama cada centímetro de nuestro ser para sí. La semilla de Dios ha permanecido en nosotros muy a pesar de nosotros, y por esa fuerza incontenible de su Espíritu podemos no seguir en la dinámica de la práctica del pecado en nuestra vida. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice el texto, para destruir las obras del diablo, para librarnos de la esclavitud del pecado y para restaurarnos como sus hijos que anhelan hacer lo bueno. Porque todo aquel que es nacido de Dios no sigue practicando el pecado, dice el texto, porque la semilla de Dios permanece en él. Yo creo, hermanos, que llegó la hora de definir nuestra existencia tomando decisiones. Juan solo ve absolutos aquí. Alguien me dijo la interpretación de cómo ve a Juan y me encantó. Juan es un viejito tierno que nos hace bolsa. Juan, como lo veo, es un viejito tierno, hijitos nos dice, amados, ¿no? Pero y nos tira una cosa que muy compleja. Y aquí tenemos algo muy complejo, hermanos. Lo interesante es que es complejo para nosotros, pero es fácil para Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar decisiones, luz o tinieblas. En tu vida, luz o tinieblas. En nuestra vida, verdad o mentira. Tienes que tomar decisiones, verdad o mentira. Dios o el diablo, la vida o la muerte, el pecado o la santidad. Tenemos que tomar decisiones. No podemos estar encima del muro. No hay término medio, no hay alternativas. ¿Cómo sabemos entonces a qué categoría pertenecemos? Juan dice que la prueba está en que el Hijo de Dios vive en integridad y rectitud, pero el hijo del diablo no lo hace. También dice que es el que no ama, pero ese es para el próximo sermón, porque todos los textos que vienen después hablan sobre el amor. Hermanos, nosotros debemos en nuestra vida cristiana aprender a percibir mejor a Jesús. Necesitamos en nuestra vida cristiana, para ser íntegros, necesitamos reconocerlo, para que podamos reconocernos, necesitamos reconocerlo a Él, para que nosotros también nos podamos reconocer. Y necesitamos corresponderlo con actitudes concretas de justicia, con obediencia, con integridad, dependiendo siempre de la obra de Cristo en nuestra vida. No sé cómo lo deja usted esto. A mí me dejó tirito. Me dejó así como, pero claro que sí, yo voy a reclamar santidad para mi vida. Yo voy a reclamar rectitud. Este 2020 yo quiero reclamar rectitud para mi vida. Quiero reclamar carácter de Cristo para mi vida. Quiero reclamar integridad. Quiero reclamar santidad. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, eso? Reclamar aspectos de Jesús en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Que el Señor te ayude. Que el Señor me ayude
para su gloria. Oremos. ¿Cuánto te necesitamos, Jesús? ¿Cuánto te necesitamos, Jesús? Queremos abrazarte, queremos correr a ti, queremos conocer aspectos de tu carácter para que podamos, Señor, ser como tú. Ayúdanos, Señor, a que vivamos en integridad, no portándonos bien solamente, sino teniendo el carácter tuyo, reconociendo que tú nos has quitado la fuerza, el poder del pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, para tu gloria, para tu alegría, para tu felicidad y para nuestra bendición. En el nombre de Jesús, amén.